Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Resolviendo la Duda. Mi nombre es Sergio, estudiante de la licenciatura de Derecho, y conmigo se encuentra el doctor Arturo Mauricio Cortés Junco, y hoy nos viene a platicar el análisis de la medida cautelar de la prisión preventiva en el sistema justicia penal, acusatorio y adversarial. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Bueno, ¿le parece bien si comenzamos con las preguntas? Por favor. Ok. ¿Qué es la prisión preventiva? Mire, el sistema de justicia penal que se incorporó a partir del año 2008 en México es un sistema que, contrario al sistema de enjuiciamiento que veníamos arrastrando, busca sobre todo la protección de los derechos humanos. Entonces, cuando una persona es señalada como probable responsable por haber cometido una conducta homologada o que parece delito, entonces, en ese sentido, se lleva a cabo la medición de tres riesgos. Uno, el riesgo de que esta persona se pueda sustraer de la acción de la justicia, es decir, se pueda ocultar, se pueda ir a otro lugar para no poderlo localizar y no enfrentar la justicia. Lo segundo, que pueda obstaculizar el proceso, que no asista a las audiencias, que no vaya cuando se le cite, que no se encuentre presente en el momento que se requiera su presencia, o peor aún, que pueda atentar contra la integridad de la víctima, de los testigos, de los peritos o en general de la sociedad misma. Es por ello que el Estado, en el artículo 153 y 155 del Código Nacional, establece una serie de mecanismos llamados medidas cautelares que sirven para poder garantizar estos riesgos de proceso. Y uno de ellos, el más lesivo de todos, es la prisión preventiva. Existen otros 13 de mucho menos lesividad que van desde la firma periódica, el resguardo del domicilio, la prohibición de salir de determinada zona geográfica, hasta pues estar recluido temporalmente y durante el proceso en la cárcel. Y bueno, pues esto con la finalidad de garantizar la presencia de estos riesgos, ¿no? Ok, una duda es que ¿qué tiempo es la prisión preventiva? O sea, ¿qué tiempo se les imparte desde el inicio hasta el final, más o menos? Esa es una excelente pregunta. Fíjese que tenemos el problema de que los procesos se hacen largos. O sea, nosotros en la Constitución vemos que un proceso cuya penalidad tiene una máxima de 2 años debería resolverse en 4 meses. Y otros cuya penalidad sea mayor se debería resolver en 1 año. Pero esto es lo que establece el texto de la Constitución. Pero ya en la práctica esto no sucede así. Los procesos se alargan, pueden llegar 4 o 5 años, un proceso penal o más. Y entonces la prisión preventiva dice, bueno, vamos a establecer al menos un periodo, básico de 2 años. Si una persona merita estar en prisión preventiva, el tope para esta prisión es de 2 años. Y ya a los 2 años tendría que revisarse por qué razón no se ha concluido con el proceso o si es necesario continuar con esta prisión, porque todo este tiempo que la persona permanece privada de su libertad, bueno, pues afecta su vida familiar, su vida económica, la vida de los demás, y bueno, no hay que olvidar que consideramos a la persona inocente hasta que no se prueba lo contrario. Ok, y en ese caso no se puede pedir un tipo de, se podría decir, apelación para darles un tipo de prisión, pero como usted me dijo, en ciertas zonas geográficas no podría pedir una como amparo, por así decirlo. Sí, mire, aquí el punto de partida es qué tan peligrosa es una persona. Porque está usted de acuerdo que hay personas que, bueno, aunque les diéramos la llave de la cárcel, no se van. Lo que quieren es concluir su proceso y ya vamos, ¿no? Además, algunos están acusados de delitos que llamamos bagatela, es decir, le pegué a una moto que se estacionó atrás de mí y no la vi. O sea, ¿yo por qué querría huir? ¿Por qué quería irme a otro país? Si al final de cuentas puedo enfrentar la acción de la justicia. Entonces, lo que se hace es, a través de la unidad de medidas cautelares, llevar a cabo una medición del riesgo. Entonces, los riesgos se calculan en alto, medio y bajo. Entonces, si una persona tiene arraigo, es el fiscal de la iglesia, tiene todos sus negocios, tiene una casa propia, sus hijos estudian en las escuelas locales, aquí tiene toda su vida, tiene sus nexos familiares, nunca ha estado procesado, ¿por qué querría irse?
el riesgo se calcula bajo. Pero si es una persona que está en la lista de los más buscados, y además de eso, todos los delitos son de alto impacto, y por si fuera poco, tiene pendientes órdenes de aprehensión en otros lugares, y lo detenemos, ¿qué sucede si le abrimos la puerta? No lo vamos a encontrar jamás. Por esa razón es necesario medirlo. Ahora, cuando el riesgo se calcula erróneamente, entonces es claro que sí, podemos apelar a que la resolución no es la correcta, y desde luego el amparo ha sido un instrumento muy eficiente para poder sobre todo mantener la protección de los derechos humanos. Ok, muchas gracias, doctor. Al contrario. Pasamos con la siguiente pregunta. Por favor. ¿Cuántos tipos de prisión preventiva existe? Miren, si nosotros atendemos exclusivamente a lo que dice el artículo 155 del Código, la prisión preventiva es una. Nada más, no establece tipos. Sin embargo, en la práctica, nosotros hemos podido distinguir al menos dos con base en el léxico que los propios órganos jurisdiccionales manejan. La llamada oficiosa, que está contemplada dentro del artículo 19 de la Constitución, que establece que bajo ciertos delitos que se considera vulneran derechos fundamentales, el homicidio, la violación, el secuestro, entonces se aplicará la prisión preventiva oficiosa. Y la otra, cuando en determinado momento no como tal se aplica esta prisión, entonces hay que justificarla. Aquí creo que hay una confusión. No existe prisión preventiva si no se justifica. Una de las obligaciones del juez es obviamente justificar el por qué la impone. Y eso ha dado pie a cualquier cantidad de controversias en materia de derechos humanos, violaciones por las cuales incluso se le ha sancionado al Estado mexicano. La Corte Interamericana nos ha sancionado. ¿Por qué? Porque hemos aplicado la prisión preventiva así, de facto, sin hacer este análisis del que le hablaba hace un momento. Y por otra parte, bueno, la idea de la prisión es que sea una. Todas estén justificadas, oficiosa o no oficiosa, justificada. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros consideramos que debe haber una proporcionalidad entre el riesgo del sujeto y la medida cautelar impuesta. Ok, muchas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta. Por favor. Sí. ¿En qué casos se aplica esta medida cautelar? Mire, la ley, el código y, por ejemplo, el maestro Calamandrei consideran que debería ser excepcional. Es decir, yo puedo aplicarle cualquiera de las otras, combinadas incluso, que usted firme periódicamente, que además no salga del país, que esté bajo la vigilancia, que se abstenga de ciertas conductas o ciertos comportamientos. ¿Para qué? Para garantizar su presencia. Y ya, sin ninguna de las 13 medidas, como excepción, pues la prisión preventiva. El problema es que nosotros, como en México, tenemos como una vertiente de que distinguimos a las personas en buenos y malos. Históricamente nos han enseñado que el delincuente es el malo. Sí. ¿Y entonces qué le pasa al malo? Pues ni modo que lo dejemos en su casa. No, el malo tiene que estar ahí en el calabozo, pudriéndose ahí en una cárcel negra, oscura, fea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona comete un delito que se deviene no es tan grave? Por ejemplo, una persona que se golpea con otra o que golpea a otra y le ocasiona una lesión que tarda en sanar más de 15 días. Para la ley no es proporcional tenerlo en la prisión, para la ley. Pero para la víctima, para la persona agredida, no. Él lo que quiere es que se quede en la cárcel para siempre. Y entonces hay una inercia por parte de la sociedad que propone mantener a las personas en la cárcel. Y esto lo único que nos ha traído es sobrepoblación, hacinamiento y cualquier cantidad de conflictos en los penales. Los penales están a tope, ya no cabe nadie más. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer si todas las personas que cometen un delito, de las cuales no sabemos si lo cometió o no, en lo que dura su proceso lo metemos a la cárcel? Llega un momento donde decimos, bueno, ¿y para qué queremos a todos estos en la cárcel? Por eso la medida cautelar busca que la persona siga su proceso en libertad. Y solo en caso que hubiese un riesgo elevado,
bueno, llevar a cabo la excepción de la prisión preventiva, pero creo que en la práctica lo aplicamos al revés. Ok. Una duda. En la prisión preventiva, durante ese lapso que está dentro de la prisión, ¿se tiene que pagar algún tipo de, se podría decir, usted, un ejemplo? Yo le hago algo, ahora sí, le hago cualquier tipo de daño, ya sea físico, mentalmente. Tengo que pagar por esos daños. ¿Qué lapso es de ese pago? O sea, ¿qué tanto es la sentencia que se tiene que pagar? Bueno, sí, es correcto, es la reparación del daño, se refiere, ¿no? Sí, mire, nada más que la reparación del daño viene más adelante. Una vez que una persona ha sido sujeta a un proceso penal y en el proceso se le ha encontrado culpable y se han agotado los recursos que la ley establece, entonces ahora sí vamos a la individualización de la pena y la cuantificación de la reparación del daño. Pero, insisto, esto es al final, porque pues obviamente uno de los objetivos del proceso es pues, que se esclarezca el hecho, que sepamos qué sucedió. Sí, sí. Segundo, si hay un culpable, pues que éste no quede impune, que reciba la sanción correspondiente, que se le proteja a la víctima, pero más importante, que se le repare el daño. Aquí el problema de la prisión preventiva es que, como es durante el proceso, ¿qué pasa con una persona que es inocente, que se pasa 3 años de proceso, pero lo tenemos en la cárcel? Y después de largos 3 años, 1000 días, le decimos, discúlpanos, es que pensamos que tú eras el que lo había cometido, pero no te preocupes, ya te puedes ir a tu casa y no pasó nada. ¿Quién cree usted que saliera de la cárcel diciendo, no, bueno, no se preocupen? Pues una confusión la tiene cualquiera. Sí. Desde luego que nos recriminaría haberlo tenido en la cárcel siendo inocente, ¿no? Sí, sí. Y en ese caso, soy inocente, bueno, me liberan por inocencia, ya está comprobado que soy inocente. ¿Hay algún tipo de daño, de pago por eso? Porque me culparon sin saber, ahora sí que... Durante mucho tiempo no lo hubo. O sea, usted discúlpeme, era la medida, ¿no? Así sí. Como que, bueno, pues ya, discúlpanos, pues estábamos buscando al malo y te encontramos a ti. Bueno, ¿qué culpa tenemos que te llamaras igual que la persona que andábamos buscando? Pero existen, como le decía, casos donde ha sido condenado el Estado mexicano. Tenemos uno de una señora que se llama Jacinta. Jacinta es una indígena que vende aguas frescas en el tianguis y la detienen acusada de haber secuestrado a 6 agentes del AFI armados. Y uno dice, ¿cómo le hizo? Sí. Pero no solo eso, fue condenada a 21 años de prisión. Se revisa su caso en la Corte Interamericana, se vuelve a dictar sentencia y ahora la condenan a 22. Y bueno, cuando ya por fin se revisa, le dicen, bueno, está bien, tienes razón, eres inocente, ya vete, pero no puedes demandar al Estado una indemnización. Y entonces la Corte tuvo que incluso sancionar al Estado mexicano, condenándolo a pagarle los daños y perjuicios ocasionados a Jacinta por los casi 3 años que estuvo en la cárcel siendo inocente y sobre todo porque yo lo llevo a la cárcel, imagínese que yo te saco de la escuela, ya no terminas tu carrera, ya no sigues tus estudios, tu novia te deja, tus papás se enferman, para que después de 3 años te diga, ay, perdón Sergio, es que te pareces mucho al que andábamos buscando. Creo que tiene que haber una reparación del daño por parte del Estado y eso obliga al Ministerio Público y a la policía a ser más eficiente en la integración de la investigación. Ok, sí, esa era mi duda. Muchas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué ha generado tantos problemas su aplicación en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial? ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural. Te voy a hacer una pregunta, Sergio. Si yo te contara de una persona que está acusada de haber violado a una niña y que la niña como consecuencia de este hecho perdió la vida, ¿a ti qué te gustaría que le hicieran al delincuente? No, pues la sentencia máxima que es ahora sí que antes era pues... Cadena perpetua. Cadena perpetua. Ok. Ahora no sé cómo se esté manejando un poquito. ¿Y además de la cadena, no se te ocurre alguna otra? Pues antes el pensamiento era tortura. Ahora sí que
ejemplo, que le peguen, que pague por sus daños y que la familia pues la tengan, por así decirlo, contenta para que pues pague esos daños o esa mentalidad de que les dejó dañado pues de que pues violó a su hija, a consecuencia de eso tuvo que falleció y pues ahora sí que sería como de que lo maltraten, o sea, que pague de todo tipo de penas. Ojo por ojo, diente por diente. Correcto. Sin embargo, así se pensaba en la Edad Media. Exacto. O sea, estamos hablando de hace 500 años que ese era el pensamiento. Entonces, si algo podemos descubrir es que la sociedad no ha evolucionado. O sea, sigue queriendo venganza, sigue queriendo que le ocasionen daño. Por eso son tan populares los grupos que promueven la cadena perpetua, la pena de muerte, la mutilación. Hay alguien que dice, pues que le corten, ¿no? Para que no vuelva a hacerlo. O como decías, que le peguen. Entonces, cuando nosotros proponemos otra medida distinta, la sociedad pues no lo vea igual. O sea, la sociedad nosotros la persuadimos poniéndole una imagen. Si yo de momento al peor de los delincuentes hablo bien de él y les digo que es buena persona, etcétera, pues va a llegar un momento donde incluso la sociedad va a decir, oye, qué buena persona. Hay un caso donde se hizo una encuesta en torno al Chapo Guzmán. Y entonces decían, es que el Chapo Guzmán dice, yo no le vendo la droga a nadie. O sea, yo no los obligo a que se la consuman. Ni además golpeamos mujeres ni niños. O sea, yo le vendo a quien consume. Sí. Pero no te obligo. Y la gente dice, oye, pues tiene razón, ¿no? Y se hizo una encuesta para ver qué pasaría si propusiéramos al Chapo Guzmán para que fuera el presidente de México. ¿Y qué crees? Milagrosamente, o sea, tiene mucha popularidad. ¿Por qué? Porque les vendemos una imagen. Entonces, tenemos una sociedad cuyo nivel cultural, primero, viene de la Edad Media. Sí. Segundo, lo que quiere todavía es venganza. Lo que quiere es como desquitar el coraje y que el otro sufra. Entonces, cuando tú les hablas de una sanción distinta, que es menos lesiva, que tiene un corte científico, que está impregnada por un aspecto de protección al derecho humano, la sociedad se indigna. ¿Por qué? Porque la sociedad quisiera que el delincuente no tenga derechos humanos. Exacto. Porque dicen, oye, ¿yo por qué voy a tener consideración a él si él no tuvo consideración hacia la víctima? Pero, ¿estás de acuerdo que eso nos pone en el mismo plano que el delincuente? Sí. Él agrede sin importarle nada y nosotros lo agredimos a él también sin importarnos nada. Y también sería una pena para nosotros. Entonces, creo que algo que el derecho nos lleva es justamente a una forma civilizada de resolver los conflictos y no pues necesariamente a través de la violencia. Sí. Bueno, he visto que en algunos casos el público o la sociedad toma por su propia cuenta la libertad de venganza o de justicia por sí misma y no dejan en esos casos que el derecho o los propios abogados o la justicia tomen esa protección. Bueno, no protección, sino esa ley que les pueda regir a los que hicieron el delito, pues debidamente sin llevar ese tipo de... Los linchamientos públicos. Exacto. Los grupos de autodefensa, las ejecuciones públicas, donde, nosotros no podemos regresar históricamente a una etapa de violencia, porque la violencia está claro que genera más violencia. Aquí tal vez el ingrediente que habría que considerar es que la ciudadanía, el pueblo, tiene un hartazgo, ¿no? Dice, ya basta, yo denuncio a una persona y queda en libertad en menos de 24 horas, yo voy al juez, voy al Ministerio Público. Hay una cifra que le llamamos la cifra negra, que son los delitos que se cometen y no se denuncian. Y tú le preguntas a las personas, oye, ¿por qué no lo denunciaste? Y la gente dice, no, ¿para qué? No va a pasar nada, no va a traer ninguna consecuencia. Es más, me va a generar costos y tener que ir y otra vez. Entonces, este delito, el que no se denuncia, es un delito que queda impune. Y el sistema pasado era un sistema donde sancionábamos a 1 de cada 100. Entonces 99 quedaban sin sanción ni castigo. Sí.
Y entonces en México es un excelente negocio ser delincuente, porque ahí si sancionan a uno de 100, ni modo que te toque la mala suerte de ser uno, ese uno. Sí. Y ya si te tocó, bueno, ni modo, pues lo enfrentas. Pero por esa razón, la impunidad y el nivel de delincuencia ha crecido. Y con ello el hartazgo de la sociedad. Por eso, pues los linchamientos, no los justifico, pero los comprendes, ¿no? Sí. ¿Por qué la gente toma la justicia en mano propia? Porque a veces siente que el Estado es ineficiente para lograr conseguirlo. Sí, hay algunos casos donde pues toman por su propia mano la justicia porque pues ven que no hay esa agilización que ellos quisieran o que desearían para poder hacer más rápida su castigo ante la ley. O sea. En Michoacán, en el penal Mil Cumbres, sale una persona del proceso porque fue declarada inocente por el delito de violación y en el camino la familia lo estaba esperando para que en cuanto pasa, lo ejecutaron. O sea, detuvieron el vehículo, bajaron a su familia y a este sujeto lo ejecutaron. ¿Por qué? Porque para la familia el proceso no había sido del todo transparente o no se había visto como tal un acto de justicia. Y entonces la ciudadanía piensa, bueno, si yo voy contigo para que tú te hagas justicia y tú no lo haces, bueno, entonces lo hago yo. Sí. Cosa que nos lleva a un estado de mayor violencia. Sí, y me parece que actualmente la ley ve un poquito más por esa parte para que no se siga generando esa violencia y se podría decir que ahí es donde se les aplica más los derechos humanos a los acusados para que no se siga rigiendo ese tipo de violencia. Es así. De hecho, en el decálogo del abogado, del doctor Couture, establece, ¿no?, que nosotros, los abogados, tenemos fe en la justicia. Sabemos que pues hay un estado donde necesariamente, por el momento al menos, hay una creciente ola de un sentido de injusticia, de impunidad, de delincuencia. Pero eso no significa que cada quien vaya por una pistola y defienda lo suyo. Creo que nuestro deber es observar que, bueno, efectivamente podemos mejorar, pero creo que solo será posible a partir de que nosotros hagamos una cultura que nos lleve a una cultura de la legalidad. Cuando yo cumpla la ley, no porque me están viendo, sino porque eso es lo correcto. Ok, sí. Así que por esa parte yo creo que ya terminamos esa pregunta. Sigo con la siguiente. Por favor. ¿Cuál es la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la relación a las medidas cautelares? Bueno, en primer sentido, considerar que todas las personas, sin importar su raza, su credo, su condición social, política, si está detenido, si está señalado como responsable de cometer un delito, esta persona no deja de ser una persona, un ser humano, y por lo tanto merece los derechos, ¿no? Vale, sí. En la Edad Media, cuando una persona era encontrada culpable, pues le cortaban la mano o le colocaban la marca infamante para que donde fuera pudiera identificar como un delincuente, o le quitaban sus propiedades, o peor aún, lo condenaban a muerte o a cadena perpetua. Sí. Bueno, hoy sabemos que todas esas medidas, además de injustas, eran una violación al derecho humano. ¿Por qué? Mira, yo te preguntaría, ¿tú crees que un delincuente nace delincuente? Así como que cuando está pequeñito, así en brazos de su mamá, el niño en la mente dice, ay, ¿cómo me gustaría secuestrar personas cuando crezca? No, yo creo que eso se genera desde casa, viendo el ambiente en el que se rodea ese niño y como va creciendo es como pues va a definir su futuro, porque por ejemplo una colonia donde sea mucha delincuencia, donde su familia pues sea inestable, por así decirlo, yo creo que pues esos pensamientos es lo que le va generando ese tipo de pensamiento de decir, pues yo quiero ser el entorno en el que vive. Ok, entonces podemos decir que esta persona lo fuimos volviendo delincuente con lo que fue pasándole en su vida, con sus reacciones emocionales, con incluso el sistema de justicia que tenemos. Bueno, y entonces ahora que tenemos un delincuente, la pregunta es, ¿qué hacemos con él? Si no lo podemos torturar, si no lo podemos meter a la cárcel de por vida, si tampoco podemos mutilarlo o algo así, entonces tendríamos que pensar en una pena que fuera orientada hacia la reinserción y que por lo tanto esté protegida por los derechos humanos.
La Corte piensa lo mismo. La Corte piensa que toda persona es inocente hasta que yo no logre probar que es culpable. Y aun cuando probara que es culpable, existen formas científicas de sancionar. Si a una persona, por ejemplo, se enferma de cáncer, tú no le das unas cachetadas por haberse enfermado, o sea, le das el tratamiento apropiado. Bueno, el delincuente podemos verlo como un enfermo social, como un producto de una sociedad disfuncional. ¿Por qué habría de torturarlo? Tendríamos que aplicar, pues obviamente, una prisión digna, un tratamiento penitenciario, un tratamiento post-penitenciario. Hay países, Suecia, Holanda, Alemania, donde se han aplicado ciertos mecanismos que nos permiten asegurar que la prisión realmente cumpla con su objetivo. Porque hemos realizado un estudio en México de los que salen de la cárcel después de haber purgado su sentencia, ¿cuántos reinciden? A la sociedad. Y entonces tenemos un elevado porcentaje de reincidencia, lo cual nos permite establecer que el sistema penitenciario, como lo concebimos hoy, pues no funciona. Tendríamos que hacer cambios estructurales y formales para que pudiera llevar a cabo mejores resultados. Ok, en ese caso no sé si la ayuda psicológica, por así decirlo, puede ayudar a que se vayan reincorporando a la sociedad. Hay casos en donde sí están un poquito pues más elevados y su sentencia es como la sentencia de pues para siempre, ¿cómo se me olvidó el nombre? Disculpe. La cadena perpetua. Cadena perpetua, perdón. La cadena perpetua es, en ese caso, pues yo creo que es definitivo que no se van a poder reincorporar a la sociedad hasta que, si al caso contrario, si se les son inocentes, si se comprueba que son inocentes, yo creo que en ese caso se podría reincorporar a la sociedad fácilmente, porque es de que su conciencia está pues en eso, de que pues él es inocente, no es una mala persona, por así decirlo, pero en dado caso de que sí haya hecho ese delito, la ayuda psicológica podría ayudar, tipo psicólogo. Claro. Hay un centro de internamiento, antes se llamaban tutelares, ahora son centros de internamiento para adolescentes. Si podemos nosotros entrar ahí, nos vamos a encontrar con un grupo de adolescentes, de jóvenes, que vienen todos ellos de hogares disfuncionales, que nacieron en un hogar donde había violencia, había alcoholismo, había promiscuidad, había delitos, había violencia familiar, y entonces de alguna manera todo ese entorno fue provocando que una persona fuera teniendo todas estas conductas antisociales siendo adolescente. Bueno, llegan a este lugar y aquí con el tratamiento y con la ayuda de los psicólogos, de los criminólogos, de los trabajadores sociales, bueno, de alguna forma se logra que el adolescente se reinserte, se reintegre, se integre a una sociedad. Sin embargo, cuando termina su medida cautelar, ¿dónde crees que regresa? Al mismo hogar donde empezó todo. Entonces considero que a veces nosotros bien podríamos prevenir el delito o las conductas delictivas, pues partiendo de la base de donde se originan. ¿Dónde está el delincuente del año 2030? Pues está en su casa, está en el kinder, está en la primaria. Lo que sucede es que todavía no se potencializan los hechos que lo volverán un delincuente. Y creo que estamos viviendo una generación que incluso está, llamada, ¿no?, de algodón, de cristal, blandita. Sí. ¿Por qué? Porque los papás dijeron, no le pegues, no le llames la atención, lo puedes traumatizar. Y entonces tuvimos una generación muy permisiva que ahora se le hace muy sencillo pues cometer un delito. Y no se da cuenta de las consecuencias. Por eso, si vas al penal te vas a encontrar pues cualquier cantidad de jóvenes. Un estudio reveló que la mayor parte de la población penitenciaria son jóvenes menores de 30 años, acusados de haber cometido delitos donde incluso ya no van a obtener su libertad por el número de años de prisión. Es decir, algo tenemos que hacer para hacer que esta situación se revierta. Sí, yo creo que empezando desde, como usted lo mencionó, empezando desde el punto de inicio, desde que pues se podría decir que es su casa, su entorno en el que viven. Pero ¿usted cree que es más fácil que el joven se reincorpore a la sociedad o un adulto ya
por así decirlo, mayor, como usted menciona que es de los 30 para arriba, un poquito, que ya sería un adulto con más madurez. Yo creo que en cualquiera de los casos es complicado. No es fácil rescatar a un adolescente de las garras de la delincuencia, a un adulto tampoco. Uno porque ya razona de manera más formal y el otro porque está en proceso de formación de su persona. Pero lo cierto es que tenemos que intentarlo. Cuán difícil sea, lo es, claro. Pero no podemos bajar los brazos y decir, bueno, pues ni modo, este es el mundo que nos tocó y adelante. Tenemos que intentarlo. Es decir, parte de lo que nos toca hacer como sociedad es responsabilizarnos de esta parte y obviamente que hacer algo porque esta situación se revierta. Ok, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas por el momento. Muchas gracias, doctor, por regalarnos este espacio y explicarnos sobre este tema tan interesante que pues voy a tomarme como un punto de referencia que los que vamos empezando en el derecho siento que nos puede ayudar bastante pues para el proceso que queremos, lo que nos queremos dedicar y pues siento que es un punto pues bien para partir desde ahí. Entonces pues muchas gracias y yo creo que eso sería todo y pues bueno, también los seguimos invitando para que nos sigan escuchando los podcasts donde también seguiremos abordando temas sobre las licenciaturas. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y pues nos estaremos viendo en el siguiente podcast. Muchas gracias. Gracias a todos.